¿Te imaginas que tu propia neuróloga, la mujer que cuidó del cerebro de un ser querido por décadas, te mirara a los ojos y te implorara que dejes de hacer ciertas cosas? Esa fue mi neuróloga que me advirtió con urgencia. No hagas esto en la vejez. Hay 13 hábitos peligrosos que, sin que te des cuenta, pueden enfermarte gravemente. Lo cierto es que no estamos hablando de los sospechosos de siempre, como no hacer ejercicio o comer mal. El verdadero giro. La clave que nadie te cuenta es que los peores enemigos de tu cerebro son pequeños saboteadores silenciosos, disfrazados de rutinas inofensivas. Esta revelación no viene de un artículo cualquiera, sino de la sabiduría acumulada de la DDRA. Aon Hayes, una eminencia en neurología neurovascular. Ella dedicó su vida a entender por qué algunas mentes se apagan y otras brillan con más fuerza con el paso de los años. Y hoy vas a escuchar sus secretos. Y te lo advierto, el último de estos hábitos es el que la mayoría de nosotras comete a diario pensando que es algo bueno, pero es precisamente el que más nos puede perjudicar. Así que te invito a quedarte hasta el final. Así que por favor, mientras haces tus tareas, o mejor aún, mientras te relajas con tu bebida favorita, ponte cómoda, abre tu mente y escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar literalmente el curso de tu vida. Hábito peligroso 1. Aislarse socialmente. Permíteme que te pinte un cuadro que quizás te resulte familiar. La casa está en silencio. Los hijos ya no llaman con la misma frecuencia. Las amigas tienen sus propios achaques y preocupaciones, y poco a poco las paredes empiezan a sentirse más cercanas, como si se encogieran un poquito cada día. Es fácil caer en la trampa de pensar, estoy mejor sola. Menos complicaciones, menos dramas. Y así, sin darte cuenta, un día te descubres hablando más con las plantas que con las personas. No te juzgo. Es una pendiente resbaladiza y muy seductora. El problema, querida amiga, es que esa tranquilidad es un espejismo. Es el canto de sirena que te arrastra hacia una isla de la que es muy difícil regresar. Ladra Avalon. Solía decirme que la soledad crónica es un veneno lento, pero tan letal para el cerebro como fumar una cajetilla de cigarrillos al día. Una cajetilla al día, ¿puedes imaginarlo? Cada vez que cancelas ese café con una amiga, cada vez que decides no el teléfono para llamar a tu hermana, es como si encendieras un cigarrillo invisible que va nublando tu mente. La agitación que esto provoca es profunda y silenciosa. No es un dolor agudo, es una niebla que se instala. Comienzas a sentir que tus pensamientos van más lentos, que te cuesta encontrar las palabras exactas, esos pequeños lapsus que al principio te hacen gracia, pero que luego te empiezan a preocupar. ¡Ay, qué cabeza la mía!, te dices. Pero no es tu cabeza, es la falta de estímulo, la ausencia de ese ping-pong mental que ocurre en una conversación. Cada interacción social es como una sesión de gimnasia para tus neuronas. Al hablar, al escuchar, al reír, al debatir, estás forzando a tu cerebro a crear nuevas conexiones, a buscar en el archivo de la memoria, a procesar emociones. Cuando te aíslas, ese gimnasio cerebral cierra sus puertas. El músculo de la cognición se atrofia y no es solo la memoria. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México encontró que los adultos mayores con redes sociales más débiles tenían un 60% más de probabilidades de desarrollar demencia en un periodo de 10 años. 60%. No es una cifra para tomarse a la ligera. Es una sentencia que firmamos nosotras mismas con cada día que pasamos en completo aislamiento. Piensa en la actriz Betty White, quien vivió hasta los 99 años con una lucidez envidiable. Siempre estaba rodeada de gente, trabajando, bromeando, conectando. Ella entendía instintivamente lo que la ciencia ahora confirma.
La conexión humana es el elixir de la juventud cerebral. Como decía la gran poeta y activista Maya Angelou, mi misión en la vida no es simplemente sobrevivir, sino prosperar y hacerlo con algo de pasión, algo de compasión, algo de humor y algo de estilo. Y créeme, es muy difícil prosperar y tener estilo hablando solo con los geranios del balcón. El aislamiento también alimenta a un monstruo terrible, la depresión. Esa sensación de que a nadie le importas, de que eres invisible, va minando tu espíritu hasta que un día te das cuenta de que has perdido el color. La comida ya no sabe igual, la música no te conmueve y el sol parece brillar un poco menos. Tu sistema inmune se debilita y te vuelves más propensa a todo tipo de enfermedades. Porque la tristeza y la soledad le mandan una señal a tu cuerpo de que es hora de bajar la guardia. Es un círculo vicioso, devastador, pero aquí viene la buena noticia, la solución que ladrá. Ayes, me repetía una y otra vez, y es tan sencilla que parece mentira. No necesitas convertirte en el alma de la fiesta de la noche a la mañana. La clave está en los microgestos, en las pequeñas dosis de conexión. El antídoto a este veneno silencioso es la intención. Proponte, como si fuera una medicina recetada, una interacción social al día. Solo una no tiene que ser un gran evento. Puede ser una llamada de 10 minutos a esa prima de la que hace tiempo. No sabes nada, no sabes de qué hablar. Pregúntale qué cocinó ayer. La conversación fluirá. Puede ser bajar a la panadería y en lugar de solo decir una barra de pan, preguntar al panadero cómo le ha ido el día. Puede ser unirte a un club de lectura. Hay cientos en líneas y no puedes salir de casa. Puedes hablar de libros con gente de todo el mundo desde tu sillón favorito. ¿Te gusta tejer? Busca un grupo de tejido, las plantas, un grupo de jardinería. El simple acto de compartir una pasión, por pequeña que sea, crea un puente inmediato. No subestimes el poder de un buenos días a un vecino en el ascensor. Es un reconocimiento de que ambos existen, de que ambos importan. Dentro del enfoque que exploramos en Ama tu casa, ama tu vida, entendemos que tu hogar debe ser un santuario, no una celda. Debe ser la base desde la cual te lanzas al mundo, no el lugar donde te escondes de él. Así que hoy mismo, coge ese teléfono, escribe ese mensaje, sal a caminar y sonríe a la primera persona que te cruces. Estarás dándole a tu cerebro la vitamina más poderosa que existe, la vitamina C de conexión. ¿Y qué me dices de esas noches en las que das más vueltas en la cama que un pollo en un asador pensando que es simplemente cosa de la edad? Pues déjame decirte que ese pensamiento es una de las mentiras más peligrosas que nos contamos a nosotras mismas. Hábito peligroso. 2. Normalizar un mal descanso. Existe una creencia popular, casi un mito urbano que se transmite de generación en generación, que dice, la gente mayor duerme poco. Es normal, y nos lo hemos creído a pies juntillas. Nos levantamos a las 5 de la mañana después de haber dormido a trompicones. Nos tomamos un café cargado y seguimos adelante arrastrando un cansancio que hemos aceptado como un compañero inevitable de viaje. Aceptamos las siestas a deshora, el quedarnos dormidas en el sillón viendo la televisión, el despertarnos 100 veces durante la noche, lo normalizamos. Y aquí, mi querida amiga, es donde la doctora Avalon Hey se ponía realmente seria. Ella decía que equiparar la vejez con el mal sueño es uno de los errores más graves y con consecuencias más devastadoras que podemos cometer contra nuestra salud cerebral. Es como tener una gotera en el techo de tu casa y en lugar de arreglarla simplemente poner un cubo pensando que es normal que las casas viejas tengan goteras. Tarde o temprano, esa gotera acabará por derrumbar el techo. La agitación que esto provoca es un deterioro que ocurre en la oscuridad, literalmente. Imagina tu cerebro como una ciudad bulliciosa. Durante el día, las calles se llenan de tráfico.
de actividad, de basura metabólica. Cuando duermes profundamente, y subrayo profundamente, es cuando sale el equipo de limpieza nocturna. Un sistema fascinante llamado el sistema linfático se activa y, como si fueran pequeños camiones de basura, empieza a recoger y eliminar todas las toxinas acumuladas, entre ellas una proteína pegajosa y muy peligrosa llamada beta-amiloide. ¿Te suena? Es la principal culpable de las placas que se forman en el cerebro de las personas con Alzheimer. Ahora piensa en esto. Cada noche que duermes mal, cada noche que no llegas a ese sueño profundo y reparador, el equipo de limpieza hace huelga, la basura se acumula, las placas de beta-amiloide empiezan a formar pequeños montículos en las esquinas de tus neuronas. Luego se convierten en verdaderos vertederos que interrumpen la comunicación, que matan las células, y tú al día siguiente te levantas sintiéndote aturdida, irritable, con esa niebla mental que no te deja pensar con claridad. No es cosa de la edad, es una resaca tóxica. Es tu cerebro pidiendo a gritos un descanso de calidad. Un estudio publicado en la revista Sleep en Estados Unidos demostró que incluso una sola noche de privación de sueño puede aumentar los niveles de beta-amiloide en el cerebro una sola noche. Ahora imagina el efecto acumulativo de meses, de años, de normalizar un mal descanso. Es una bomba de relojería. La gente suele culpar a la memoria, pero ¿cómo va a funcionar bien tu memoria si el bibliotecario, tu cerebro, está agotado y las estanterías, tus neuronas, están llenas de basura? No puede encontrar nada. Se confunde, se frustra. Además, la falta de sueño afecta a tu estado de ánimo. Te vuelve más propensa a la ansiedad, a la depresión. Afecta a tu sistema endocrino, desregulando las hormonas del hambre y haciendo que se te antojen más los carbohidratos y los azúcares, lo que nos lleva a otro de los hábitos peligrosos que veremos más adelante. Todo está conectado, pero al igual que con la soledad, hay una solución. Y no se trata de tomar pastillas para dormir como si fueran caramelos. Se trata de seducir al sueño, de invitarlo a entrar en tu vida de una manera respetuosa y consciente. Se trata de crear un santuario para el descanso. Ladrá. Hayes lo llamaba higiene del sueño y es tan importante como la higiene dental. Primero, tu dormitorio debe ser una cueva sagrada, oscura, fresca y silenciosa. Invierte en unas buenas cortinas opacas. Si hay ruidos, unos tapones para los oídos pueden ser tus mejores amigos. La temperatura ideal para dormir está entre los 18 y los 20 grados. Segundo, destierra al enemigo número 1 del sueño. La luz azul de las pantallas, el teléfono, la tableta, la televisión. 1 hora antes de acostarte, apágalos todos. Esa luz le dice a tu cerebro que es de día y suprime la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño. En su lugar, lee un libro de papel, por favor. Escucha música relajante, date un baño caliente, crea un ritual. Tu cuerpo es una criatura de hábitos. Si cada noche, a la misma hora, te tomas una infusión de manzanilla, te pones el pijama y lees 10 minutos, tu cerebro empezará a entender la señal. Es hora de desconectar. Y muy importante, si roncas como un león o tu pareja te dice que dejas de respirar por momentos, no lo ignores. Podría ser apnea del sueño, una condición muy seria que priva a tu cerebro de oxígeno durante la noche. Consulta a tu médico. Arreglar ese problema puede ser la decisión más inteligente que tomes por tu salud cerebral. No aceptes el mal sueño como inevitable. Lucha por tu descanso, porque cada noche de sueño profundo y reparador es un regalo de claridad, de salud y de vida que te haces a ti misma. Y si ya hemos hablado de cómo recargamos las baterías, ¿qué pasa con la energía que consumimos durante el día? ¿Eres de las que piensa que el cerebro funciona con aire y buenas intenciones, especialmente por la mañana? Cuidado, porque ese pensamiento podría estar apagando tu mente antes incluso de que empiece el día. Hábito peligroso. 3. Vivir en piloto automático. Analicemos un día cualquiera. Te levantas, vas al baño,
¿Te preparas el mismo café de siempre? ¿Desayunas lo mismo? ¿Ves las mismas noticias? ¿Haces las tareas de la casa en el mismo orden? La rutina nos da seguridad. Nos da una sensación de control que es muy reconfortante, sobre todo cuando el mundo exterior parece cada vez más caótico. Hacemos las cosas sin pensar en piloto automático. ¿Es eficiente? Sí, pero ¿ladrá? Hayes me hizo una analogía que se me quedó grabada a fuego. Me dijo: Alma, imagina tu cerebro como un jardín. La rutina es como caminar siempre por el mismo sendero. Con el tiempo, ese sendero se marca, se vuelve profundo y fácil de seguir. Pero, ¿qué pasa con el resto del jardín? Se llena de maleza. Las flores se mueren por falta de atención. Todo se vuelve monótono y gris. Vivir en piloto automático es dejar que tu jardín cerebral se marchite. Es la forma más sutil y aceptada de pereza mental y es increíblemente peligrosa. La agitación de este hábito es una atrofia neuronal. Nuestro cerebro está diseñado para la novedad, para el desafío, para aprender. Cada vez que aprendes algo nuevo, por más pequeño que sea, obligas a tus neuronas a formar nuevas conexiones, las llamadas sinapsis. Es como construir nuevos puentes, nuevas carreteras en esa ciudad que es tu mente. Estas conexiones crean lo que los neurólogos llaman reserva cognitiva. Piensa en ello como un fondo de ahorros para tu cerebro. Si en el futuro alguna enfermedad como el Alzheimer intenta destruir algunas de esas carreteras, tú tendrás miles de rutas alternativas. Tu cerebro podrá seguir funcionando, podrás seguir encontrando caminos para llegar a los recuerdos, a las ideas. Pero si solo has usado un único sendero durante 20, 30 años, en el momento en que ese sendero se bloquee, estarás perdida. La falta de estímulo mental es como condenar a tu cerebro a una dieta de pan y agua. Se debilita, se vuelve lento, pierde su flexibilidad y lo peor es que no te das cuenta hasta que es tarde. Empiezas a sentirte menos creativa, menos ingeniosa. Te enfrentas a un problema nuevo, como programar la nueva televisión o entender una factura complicada, y te sientes abrumada, incapaz. No es que no puedas, es que tu cerebro ha perdido la práctica de resolver acertijos. Te vuelves más rígida en tus opiniones, menos abierta a nuevas ideas. ¿Conoces a esas personas que siempre dicen: «En mis tiempos todo era mejor»? A menudo, no es solo nostalgia. Es el síntoma de un cerebro que ha dejado de aprender, que se siente amenazado por lo nuevo porque ha perdido la capacidad de adaptarse. El filósofo Aristóteles lo dijo hace más de 2000 años. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Si tu hábito repetido es la monotonía, la excelencia que estás cultivando es la del estancamiento mental. La solución para despertar a tu cerebro de este letargo es divertida, es estimulante y está al alcance de tu mano, literalmente. Se trata de inyectar pequeñas dosis de novedad en tu vida diaria. Rompe la rutina. No tienes que apuntarte a un doctorado en física cuántica. Empieza por cosas ridículamente simples. Hoy intenta cepillarte los dientes con tu mano no dominante. Sentirás lo torpe que eres al principio. Eso es maravilloso. Ese sentimiento de torpeza es tu cerebro creando nuevas conexiones a toda velocidad. Siempre tomas la misma ruta para ir a la compra. Hoy toma una calle diferente. Observa las casas, las tiendas, la gente. Cocina siempre las mismas 10 recetas. Esta semana busca una nueva, algo sencillo, de un país que no conozcas. El simple acto de leer la receta, buscar los ingredientes y seguir los pasos es un ejercicio cerebral de primer nivel. Aprende la letra de una canción nueva, no una de tu juventud, una actual. De esas que escuchan tus nietos, te sorprenderá lo que te cuesta al principio y la satisfacción que sentirás cuando puedas cantarla. Dedica 15 minutos al día a los desafíos mentales. Un crucigrama, un sudoku, un rompecabezas. Hay aplicaciones gratuitas en el teléfono
que te ofrecen juegos de lógica. No se trata de competir con nadie. Se trata de engrasar la maquinaria y el consejo de oro de la DRA. Jaera. Aprende algo que te parezca inútil, pero que te dé curiosidad. Aprender los nombres de 5 estrellas, o el nombre en latín de las plantas de tu balcón, o cómo decir buenos días en 3 idiomas nuevos. Estos conocimientos inútiles son el abono más fértil para el jardín de tu mente. Porque el objetivo no es acumular datos, es el proceso de aprender en sí mismo. Es decirle a tu cerebro cada día, oye, todavía no hemos terminado. Todavía hay un universo entero por descubrir. Desactiva el piloto automático, coge el volante de tu mente y atrévete a explorar las carreteras secundarias. Te prometo que el paisaje es mucho más interesante. Y ya que hemos despertado el cerebro, ¿con qué gasolina lo vamos a arrancar por la mañana? Si eres de las que se toma un café y sale corriendo, o peor, no toma nada hasta el mediodía, prepárate para escuchar. Porque ese hábito es como intentar conducir un coche con el depósito completamente vacío. Hábito peligroso. 4. Saltarse el desayuno. No tengo hambre por la mañana. Un café me basta. Si desayuno, luego como más durante el día. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho estas frases? Parecen lógicas, inofensivas. En nuestra cultura de la prisa y a veces de la dieta mal entendida, saltarse el desayuno se ha convertido en una especie de medalla al mérito, un signo de autocontrol. Pero déjame decirte, desde la perspectiva de una neuróloga como la doctora Aes, este es uno de los actos de autosabotaje más crueles que puedes infligirle a tu cerebro. Es literalmente dejarlo morir de hambre en el momento en que más te necesita. Piénsalo de esta manera. Has pasado entre 8 y 10 horas durmiendo. Durante todo ese tiempo, no has comido nada, pero tu cerebro no ha parado. Ha estado trabajando a toda máquina, limpiando toxinas, consolidando recuerdos, soñando. Ha consumido una cantidad enorme de energía. Al despertar, sus reservas de glucosa, su combustible principal, están bajo mínimos, está en la reserva. Y entonces, ¿qué hacemos nosotras? Le negamos el combustible. Le decimos, arréglatelas como puedas hasta el almuerzo. Es como pedirle a un atleta que corra una maratón sin haber comido nada en 12 horas. Simplemente no funciona. La agitación que produce este hábito es inmediata y palpable, aunque a menudo la achaquemos a otras cosas. Esa sensación de niebla mental por la mañana, la dificultad para concentrarte en la lista de la compra o en la conversación que estás teniendo, eso no es estar dormida todavía, es tu cerebro funcionando con vapores. La falta de glucosa afecta directamente a los neurotransmisores responsables de la memoria y la concentración. Te vuelves más lenta, más torpe, tomas peores decisiones. ¿Alguna vez has salido de casa por la mañana y a mitad de camino te das cuenta de que te has olvidado las llaves o la cartera? Hay una alta probabilidad de que tu cerebro hambriento de glucosa simplemente no tuviera la energía para hacer la comprobación final. Pero el problema no se queda ahí. Cuando fuerzas a tu cuerpo a un ayuno tan prolongado, entra en modo de pánico. Piensa que hay una hambruna. Así que, cuando finalmente comes al mediodía, tu cuerpo desesperado intentará almacenar la mayor cantidad de energía posible en forma de grasa, por si vuelve a haber escasez. Y no solo eso, el hambre acumulada te llevará a tomar decisiones impulsivas y poco saludables. ¿Qué te apetece más cuando estás hambrienta? ¿Una ensalada o un trozo de pan con algo dulce? Exacto. Tu cerebro grita pidiendo azúcar rápida, energía inmediata, y es mucho más probable que acabes comiendo alimentos procesados y con alto contenido calórico, lo que nos lleva a un círculo vicioso de mala nutrición. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que siguió a miles de hombres durante 16 años, encontró que aquellos que se saltaban el desayuno de forma regular tenían un 27% más de riesgo de sufrir un ataque al corazón o morir por enfermedad coronaria.
27% porque este hábito no solo afecta al cerebro, desequilibra todo tu sistema metabólico, aumenta los niveles de colesterol malo y la presión arterial. Es un efecto dominó que empieza con un simple acto de omisión por la mañana. La solución es tan sencilla, tan placentera, que parece increíble que no la practiquemos todas. No te estoy pidiendo que te prepares un desayuno de hotel de 5 estrellas cada mañana. Ladrá, hay muy clara en esto. La calidad importa más que la cantidad. Se trata de romper el ayuno. De ahí viene la palabra desayuno de una manera inteligente. El objetivo es darle a tu cerebro una fuente de energía estable y de liberación lenta. No un pico de azúcar que te haga subir y bajar como una montaña rusa. Piensa en una combinación de 3 elementos: una proteína, una grasa saludable y un carbohidrato complejo. Suena complicado, pero no lo es. Un yogur natural, proteína y grasa, con un puñado de nueces grasa saludable y media manzana en trocitos, carbohidrato complejo y fibra. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar eso? 2 minutos. Otra opción. Una rebanada de pan integral de verdad, carbohidrato complejo con aguacate machacado, grasa saludable y una pizca de sal. Delicioso y increíblemente nutritivo. O un pequeño tazón de avena, el rey de los carbohidratos complejos, cocida con agua o leche, a la que puedes añadir unas pocas almendras o unas semillas de chía. Estas opciones no solo alimentan tu cerebro, sino que estabilizan tus niveles de azúcar en sangre. Te mantienen saciada por más tiempo y evitan esos antojos de media mañana. Piensa en el desayuno como el acto de amor propio más importante del día. Es el momento en el que te dices a ti misma: mi salud importa, mi cerebro importa, merezco empezar el día con energía y claridad. Si te suscribes a este canal, te prometo que en un futuro video exploraremos recetas de desayunos increíblemente sencillas y deliciosas, diseñadas específicamente para la salud cerebral. Porque cuidar de ti empieza por el primer bocado del día. Así que, por favor, mañana por la mañana no le niegues a tu cerebro el combustible que necesita para brillar. Dale un buen desayuno. Te lo agradecerá con una mente más ágil y un día mucho más productivo. Y hablando de combustible, ¿estás segura de que el que le das a tu cuerpo no está adulterado? Porque existe un enemigo silencioso, un impostor que se esconde en los lugares más insospechados de tu despensa y que está inflamando tu cerebro sin que te des ni cuenta. Hábito peligroso. 5. Consumir azúcares ocultos. Todas sabemos que comerse una caja de bombones o beberse 1 litro de refresco al día no es precisamente una buena idea. Tenemos claro que el azúcar en grandes cantidades es perjudicial, pero el verdadero problema, el hábito realmente peligroso del que ladrá. Sayes me hablaba con una preocupación casi tangible. No es el azúcar que vemos, sino el que no vemos. Es el azúcar oculto, el polizón que viaja de incógnito en alimentos que consideramos salados, o incluso saludables. ¿Crees que ese pan de molde integral es sano? Lee la etiqueta. ¿Esa salsa de tomate envasada para la pasta? Mírala. Ese aderezo light para la ensalada, te sorprenderías. Vivimos en un mundo donde la industria alimentaria ha convertido el azúcar en el aditivo universal. Lo usan para mejorar el sabor, la textura, la conservación, y nos han vuelto adictos sin que nos demos cuenta. Hemos desarrollado una tolerancia, un paladar que necesita ese toque dulce en todo. Y ese es un hábito que está pagando un precio altísimo nuestro cerebro. La agitación que provoca este consumo constante de azúcar es una inflamación crónica de bajo grado. El ladra, lo llamaba fuego silencioso. No es una inflamación que te duela como un tobillo torcido. Es una irritación constante a nivel celular que afecta a todo tu cuerpo, pero que tiene una predilección especial por 2 lugares: los vasos sanguíneos y el cerebro. El exceso de azúcar en la sangre es como papel de lija para el interior de nuestras arterias. Las va dañando, las vuelve rígidas
y facilita que se formen placas de colesterol. Esto, por supuesto, aumenta el riesgo de infartos y de ictus. Pero, ¿qué pasa en el cerebro? La inflamación crónica interfiere con la función de los neurotransmisores, afectando a la memoria y al aprendizaje. De hecho, algunos científicos están empezando a llamar a la enfermedad de Alzheimer diabetes tipo 3 por la fuerte conexión que existe entre la resistencia a la insulina, un efecto directo del consumo excesivo de azúcar y el deterioro cognitivo. Un estudio realizado en España, en el Hospital Universitario de la Princesa, demostró que los pacientes con diabetes tipo 2 tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia vascular y Alzheimer. El azúcar alimenta las células cancerosas, debilita el sistema inmunitario y envejece nuestra piel prematuramente al dañar el colágeno. Pero el efecto más insidioso es cómo secuestra nuestro cerebro. El azúcar activa los mismos centros de recompensa que las drogas adictivas. Por eso, cuanto más azúcar comes, más necesitas. Entras en un ciclo de picos y valles de glucosa que te dejan agotada, irritable y con antojos constantes. Te convences de que necesitas algo dulce para seguir adelante, cuando en realidad es ese mismo dulce el que te está robando la energía. Como bien dijo Hipócrates, el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. En el caso del azúcar oculto, hemos convertido nuestro alimento en un veneno lento. Es una traición que cometemos contra nuestro cuerpo 3 veces al día sin siquiera ser conscientes de ello. La solución, afortunadamente, no requiere una fuerza de voluntad sobrehumana, sino una habilidad que todas podemos desarrollar, la de detective de etiquetas. La clave es la conciencia. A partir de hoy, conviértete en una lectora empedernida de los ingredientes de lo que compras. Te vas a llevar sorpresas mayúsculas. Busca palabras que terminen en osa, sacarosa, dextrosa, fructosa, maltosa. Todo eso es azúcar. Busca jarabe de maíz de alta fructosa, jugo de caña y miel de aje. Azúcar. También te darás cuenta de que está en el jamón cocido, en las sopas de sobre, en los pepinillos en vinagre. El primer paso es identificar al enemigo. El segundo es empezar a hacer sustituciones inteligentes. En lugar de esa salsa de tomate comprada, que puede tener más azúcar que una galleta, hazla tú misma con tomates naturales, cebolla, ajo y hierbas. Tarda un poco más, pero el sabor es infinitamente mejor, y tú tienes el control. En lugar de los aderezos para ensaladas, usa una simple vinagreta de aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana y una pizca de mostaza de Dijon. Sustituye los refrescos y los zumos envasados, que son básicamente agua con azúcar por agua. ¿Te parece aburrida? Añádele unas rodajas de limón, de pepino, unas hojas de menta, infinitamente más refrescante y saludable. Y cuando te apetezca algo dulce, recurre a la fruta. Una manzana, un puñado de arándanos, un trozo de melón. Tienen azúcar, sí, pero viene en un paquete perfecto de la naturaleza con fibra, vitaminas y agua, lo que hace que su absorción sea mucho más lenta. No se trata de eliminar el azúcar por completo de tu vida. Se trata de recuperar el control, de ser tú quien decide cuándo y cómo consumir un capricho, en lugar de ser la industria alimentaria la que te lo cuele de contrabando en cada comida. Al reducir drásticamente el consumo de azúcares ocultos, no solo protegerás tu cerebro, sino que descubrirás que tu paladar se resetea. La comida real empezará a saberte mucho más intensa, más deliciosa. Redescubrirás el dulzor natural de una zanahoria o de un pimiento rojo. Es un viaje de vuelta al sabor auténtico, y tu cerebro te lo agradecerá con una claridad y una energía que creías haber perdido para siempre. Hemos hablado de comida, de azúcares, de combustibles sólidos, pero ¿qué pasa con el líquido más esencial y a menudo más olvidado?
Si eres de las que solo bebe cuando tiene una sed abrasadora, podrías estar secando tu cerebro y ni siquiera saberlo. Hábito peligroso. 6. Beber poca agua es una de las ironías más grandes de nuestra existencia. Nuestro cuerpo es aproximadamente un 60% agua. Nuestro cerebro, un asombroso 75%, vivimos en un planeta cubierto de agua y, sin embargo, la mayoría de nosotras vivimos en un estado de deshidratación crónica de bajo nivel. Lo hemos normalizado por completo. Esperamos a tener la boca seca como el esparto, a sentir una sed imperiosa para beber un vaso de agua. Y aquí está el dato que ladra. Aes quería que todo el mundo entendiera. La sed no es el primer signo de deshidratación. Es una señal de alarma de que el proceso ya está avanzado. Cuando sientes sed, tu cuerpo ya está sufriendo. Y el primer órgano que sufre, el más sensible a la falta de agua, es precisamente ese que flota dentro de nuestro cráneo, el cerebro. Pensamos en el agua como algo básico, casi trivial, pero para nuestras neuronas el agua es el equivalente al aceite en un motor. Sin ella todo se gripa, todo se sobrecalienta, todo funciona peor. La agitación de este hábito, aparentemente inofensivo, es sorprendentemente rápida y severa. Estudios del King's College de Londres han demostrado que una deshidratación de tan solo un 1 o un 2% del peso corporal, algo que apenas notarías, es suficiente para afectar negativamente a concentración, la memoria a corto plazo y la capacidad de resolver problemas. ¿Te sientes a menudo cansada a media tarde? ¿Te cuesta seguir el hilo de una película o un libro? ¿Sufres de dolores de cabeza tontos y recurrentes? Antes de echarle la culpa al estrés, a la edad o a la falta de sueño, pregúntate, ¿cuánta agua he bebido hoy? Es muy probable que la respuesta sea no la suficiente. La deshidratación hace que el volumen de tu cerebro se encoja literalmente, se separa ligeramente del cráneo. Esto obliga a tu corazón a bombear más fuerte para llevar sangre y oxígeno a un cerebro seco, lo que genera fatiga. Además, la falta de agua afecta al equilibrio de electrolitos como el sodio y el potasio, que son cruciales para la transmisión de los impulsos nerviosos. La comunicación entre tus neuronas se vuelve más lenta y menos eficiente, como una llamada telefónica con mala cobertura. Y no solo afecta a la cognición, la deshidratación crónica espesa la sangre, aumentando el riesgo de coágulos y de problemas cardiovasculares. Afecta a los riñones que tienen que trabajar el doble para filtrar las toxinas en un líquido más concentrado. Reseca la piel, haciéndonos parecer más viejas. Provoca estreñimiento. Es una cascada de efectos negativos que se origina en un simple olvido, el de beber agua. Y lo peor es que con los años el mecanismo de la sed se va volviendo menos fiable. Podemos estar deshidratadas y no sentir esa necesidad urgente de beber, lo que nos hace aún más vulnerables. Ignorar la hidratación es como intentar que una orquídea florezca en el desierto. Sencillamente no va a pasar. La solución es tan simple que roza lo absurdo, pero requiere crear un hábito consciente. No esperes a tener sed. Bebe de forma proactiva. Ladra. Ayes me dio unos trucos infalibles que quiero compartir contigo. Primero, la regla del vaso a la vista. Ten siempre un vaso bonito, una botella reutilizable o una jarra de agua a la vista en el lugar donde pasas más tiempo. La mesa de la cocina, tu mesita de noche, al lado de tu sillón favorito. Si lo ves, te acordarás de beber. Si está escondido en la nevera, se te olvidará. Segundo, asocia el beber agua a tus rutinas diarias. Conviértelo en un ritual. Un gran vaso de agua nada más levantarte antes incluso del café. Piensa que es una ducha interna para tus órganos después de toda la noche. Un vaso de agua antes de cada comida. Esto no solo te hidrata, sino que te ayuda a sentirte más llena y a comer menos. Un vaso de agua antes de salir de casa
y otro al volver. Si creas estos anclajes, dejarás de depender de la memoria o de la sed. ¿Cuánta agua beber? La vieja regla de los 8 vasos al día, unos 2 litros, es una buena guía general, pero puede variar. Si hace mucho calor o haces ejercicio, necesitarás más. Un truco fácil para saber si estás bien hidratada es mirar el color de tu orina. Debería ser de un color amarillo pálido como la paja. Si es oscura como el zumo de manzana, es un grito de auxilio de tus riñones pidiendo agua, y no el café, el té. O los refrescos no cuentan igual. La cafeína puede ser diurética, el agua es agua. Si el sabor te aburre, hazla más interesante. Como mencionamos antes, agua con limón, con menta, con rodajas de fresa o naranja. Crea tus propias aguas de diseño. En el contexto de nuestro canal, ama tu casa, ama tu vida. La hidratación es un pilar fundamental, porque así como riegas las plantas para que tu casa esté viva y llena de energía, tienes que regarte a ti misma por dentro para que tu vida florezca. Haz del agua a tu compañera constante. Es la forma más barata, fácil y efectiva de mejorar tu salud cerebral y tu bienestar general de la noche a la mañana. Así que ahora estamos hidratadas, hemos desayunado, hemos estimulado nuestra mente, pero ¿qué hacemos el resto del día? Si tu respuesta es pasar la mayor parte del tiempo sentada, agárrate porque estás a punto de descubrir por qué tu silla favorita podría ser el enemigo público número 1 de tu salud. Hábito peligroso 7. Permanecer sentada por más de 1 hora seguida. Aquí iría la historia de la Dra. Haes. Déjame contarte una historia personal sobre la doctora Avalon Hay, que va más allá de sus consejos y que realmente define su genio y su humanidad. Su propia abuela, a quien ella adoraba, empezó a mostrar signos preocupantes de deterioro a una edad relativamente temprana. No eran los olvidos típicos, era algo más sutil, una apatía creciente, una lentitud en el habla, una pérdida de la chispa que siempre la había caracterizado. La familia resignada lo atribuyó a la vejez, pero Avalon, entonces una joven neuróloga, no se conformaba. Se negó a aceptar esa etiqueta vacía. Pasaba horas con su abuela, no como doctora, sino como nieta. Observando, se dio cuenta de algo que todos los demás habían pasado por alto. Su abuela había desarrollado una rutina inamovible. Se levantaba, desayunaba y se sentaba en su butaca junto a la ventana y allí se quedaba. Leía, tejía, miraba la calle, pero apenas se movía durante horas. Su mundo se había reducido al radio de alcance de su brazo desde esa silla. Un día, Avalon le propuso un juego. Compró un pequeño podómetro, un contador de pasos, y le dijo a su abuela que era un medidor de energía mágico. El reto era conseguir que el número subiera un poco cada día. Al principio, la abuela se resistió. «Estoy cansada, no tengo a dónde ir». Pero Avalon insistió con cariño. Empezaron con algo ridículo: levantarse para ir a la cocina a por un vaso de agua cada hora. Luego dar una vuelta completa al salón durante los anuncios de la televisión. Poco a poco, el número en el podómetro empezó a subir, y entonces ocurrió el milagro. No fue de la noche a la mañana, pero semana tras semana, la niebla en la mente de la abuela empezó a disiparse. Volvió a encontrar las palabras con más facilidad. Empezó a interesarse de nuevo por las conversaciones familiares. Un día, Avalon la encontró de pie en la cocina, intentando una receta que no hacía en años. La chispa estaba volviendo. Avalon comprendió entonces una verdad fundamental que guiaría toda su carrera. El movimiento es un nutriente para el cerebro. La inmovilidad es un veneno. Descubrió que al estar sentada tanto tiempo, el flujo sanguíneo al cerebro de su abuela se había reducido drásticamente. Sus músculos, al no usarse, no producían las mioquinas, unas proteínas que actúan como fertilizante para las neuronas. La silla no era un lugar de descanso, era una jaula que estaba asfixiando lentamente su mente. La recuperación de su abuela
y que vivió muchos años más con una calidad de vida que nadie esperaba, fue la prueba viviente que impulsó a la DRA a exclamar contra el sedentarismo, a implorar a sus pacientes que se levantaran y se movieran, no por vanidad, sino por la vida misma de su cerebro. Esta historia me recuerda que los consejos que escuchas aquí en un audio de "ama tu casa, ama tu vida", no son consejos superficiales de los que encuentras en otros canales. Vienen de una comprensión profunda de cómo nuestros hábitos más pequeños y arraigados moldean nuestra realidad y nuestra salud. Ahora volvamos a esa silla, a esa cómoda, acogedora y peligrosa silla. Se ha dicho que sentarse es el nuevo fumar. Y aunque suene a exageración, la DRA. Hayes creía firmemente que no se quedaba corto. El sedentarismo prolongado es una epidemia silenciosa de la vida moderna, y sus efectos van mucho más allá de ganar unos kilos. Cuando te sientas durante más de una hora seguida, tu cuerpo entra en una especie de modo de hibernación. El metabolismo se ralentiza a paso de tortuga. La circulación, especialmente en las piernas, se vuelve perezosa, lo que aumenta dramáticamente el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, esos coágulos de sangre que pueden viajar a los pulmones y ser fatales. La producción de lipoproteína lipasa, una enzima crucial para procesar las grasas, cae en picado. Esto significa que el colesterol bueno, HDL, disminuye. Cuerpo pierde la capacidad de responder eficazmente a la insulina, allanando el camino para la diabetes tipo 2. Y por supuesto está el cerebro. La reducción del flujo sanguíneo significa oxígeno y menos nutrientes para tus neuronas. Es como intentar pensar con claridad mientras alguien te aprieta suavemente el cuello. No es de extrañar que después de una larga sentada, te sientas aturdida y con la mente espesa. El filósofo romano Seca, un hombre que entendía el valor del tiempo, dijo: "No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho y pasamos una cantidad ingente de nuestro precioso tiempo paralizadas en una silla, perdiendo salud a cada minuto que pasa". La solución es una vez más simple, gratuita y revolucionaria. La regla de la interrupción no se trata de que no te sientes nunca, sino de que no lo hagas de forma prolongada e ininterrumpida. La clave es romper el hechizo del sedentarismo, y para ello tu mejor aliado es un temporizador. Pon una alarma en tu teléfono, en tu reloj, en un reloj de cocina, lo que sea. Configúrala para que suene cada 50 o 60 minutos, y cuando suene, obedece, levántate. No tienes que hacer 100 sentadillas, simplemente ponte de pie. La DRA, AES, lo llamaba aperitivos de movimiento. Durante los anuncios de tu programa favorito, levántate y marcha en el sitio. Mientras hablas por teléfono, camina por la casa. Estás leyendo un libro. Cada vez que termines un capítulo, levántate y estira los brazos hacia el techo. Ve a la cocina a por un vaso de agua. Así matas 2 pájaros de un tiro. Da una vuelta por el jardín o el balcón. Solo necesitas moverte durante 2 o 5 minutos. Esos pequeños descansos reactivan tu metabolismo, mejoran el flujo sanguíneo y le envían una señal a tu cuerpo y a tu cerebro de que sigues viva y activa. Piensa en ello como reiniciar tu sistema cada hora. Estos pequeños actos rompen la cascada de efectos negativos del sedentarismo. Es mucho más efectivo moverse 5 minutos cada hora que estar sentada 8 horas y luego ir al gimnasio. 1. La constancia y la interrupción son las claves. Así que por favor, haz de tu silla un lugar de descanso temporal, no tu residencia permanente. Tu cerebro, tu corazón y tus piernas te lo agradecerán eternamente. Hemos movido el cuerpo, pero ¿qué hay de las ventanas a través de las cuales nuestro cerebro percibe el mundo? Si has empezado a subir el volumen de la televisión o a alejar el libro para poder leer, estás recibiendo señales que bajo ningún concepto debes ignorar. Hábito peligroso. 8. Ignorar cambios en la vista o el oído. Hay una tendencia muy humana,
especialmente a medida que cumplimos años, a aceptar ciertos deterioros como inevitables. Me estoy quedando un poco sorda. Es la edad. Ya no veo tan bien de cerca. Normal. Nos resignamos a veces por no querer admitir una vulnerabilidad, otras por pura pereza de ir al médico y en muchas ocasiones por una especie de vergüenza tonta a usar gafas o sobre todo audífonos. Vemos estos aparatos como un símbolo de vejez, una etiqueta que no queremos llevar. Pues bien, ladra Avalon, tajante al respecto. Ignorar los problemas de vista o de oído no es un signo de fortaleza, es un acto de sabotaje directo contra tu cerebro. Es como si intencionadamente decidieras bajar los plomos de tu casa y luego te quejaras de que no puedes encontrar las cosas en la oscuridad. Estás privando a tu cerebro de la materia prima con la que trabaja la información sensorial. Pensemos en la agitación que esto causa. Cuando no ves u oyes bien, tu cerebro tiene que hacer un esfuerzo titánico para descifrar la información incompleta o distorsionada que le llega. Imagina que intentas escuchar una conversación en una habitación ruidosa. Tienes que concentrarte mucho, esforzarte por rellenar los huecos, adivinar las palabras que no has oído bien. Es agotador, pues eso es lo que le pides a tu cerebro que haga constantemente si tienes una pérdida auditiva no tratada. Toda esa energía mental, todos esos recursos cognitivos que deberían estar destinados a pensar, a recordar, a crear, se están desviando a la tarea básica de decodificar el sonido. Es como tener un ordenador muy potente, pero con la mayor parte de su memoria RAM ocupada en un programa ineficiente. El resultado es un agotamiento mental, frustración y, lo que es peor, una tendencia al aislamiento. Si no entiendes bien las conversaciones, tiendes a evitarlas. Te ríes cuando los demás se ríen. Aunque no hayas pillado el chiste, te sientes excluida. Y volvemos al hábito peligroso número 1. La pérdida de audición no tratada es uno de los factores de riesgo modificables más importantes para el desarrollo de demencia. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins encontró que las personas con pérdida auditiva leve tenían el doble de riesgo de demencia. Con pérdida moderada, el triple, y con pérdida severa, hasta 5 veces más riesgo. 5 veces, porque el cerebro, al no recibir estímulos auditivos de ciertas frecuencias, empieza a reciclar las áreas dedicadas a la audición para otras tareas o simplemente se atrofian. Lo mismo ocurre con la vista. Si no ves bien, dejas de leer, de hacer manualidades, no de salir a pasear por miedo a tropezar. Limitas tu mundo y, por tanto, los estímulos que llegan a tu cerebro. La solución es un acto de amor propio y de valentía. Aceptar la ayuda disponible y hacerlo sin vergüenza. La tecnología ha avanzado una barbaridad. Las gafas de hoy son un accesorio de moda y los audífonos ya no son aquellos aparatos enormes y de color beige que pitaban todo el tiempo. Son pequeños, discretos, casi invisibles y funcionan de maravilla. Así que el primer paso es sagrado. Realiza revisiones anuales de la vista y del oído, sin excusas. Es tan importante como controlar tu presión arterial. Un profesional podrá detectar cualquier problema en sus etapas iniciales y ofrecerte la mejor solución. Si necesitas gafas, úsalas no solo para leer, sino para ver bien el mundo en alta definición. Si necesitas audífonos, úsalos. Piensa en ellos no como una señal de vejez, sino como una herramienta de empoderamiento. Son la llave que te permite volver a participar plenamente en las conversaciones, disfrutar de la música, escuchar el canto de los pájaros, mantener tu cerebro conectado y activo. Piénsalo así. Nadie se avergüenza de usar un bastón si tiene una pierna rota. ¿Por qué avergonzarse de usar un audífono si tu oído necesita una ayuda? Es exactamente lo mismo. Es una cuestión de funcionalidad y de calidad de vida. Y aquí te lanzo una pregunta para que reflexiones y, si te animas, la compartas en los comentarios. ¿Hay algún pequeño achaque de salud que has estado ignorando por pereza
¿O por no querer parecer mayor? Ser honestas con nosotras mismas es el primer paso para cuidarnos de verdad. No dejes que una vanidad mal entendida te robe la riqueza sensorial del mundo. Dale a tu cerebro la información clara y nítida que necesita para mantenerse joven y vibrante. Ahora que vemos y oímos el mundo con claridad y hemos decidido movernos más, ¿cómo nos movemos? Si eres de las que camina mirando los pies, absorta en tus pensamientos, te estás perdiendo el increíble beneficio cerebral de caminar y te estás exponiendo a un riesgo enorme. Hábito peligroso. 9. Caminar sin prestar atención. Caminar es una de las primeras cosas que aprendemos a hacer y una de las últimas que deseamos perder. Lo hacemos de forma tan automática que rara vez le prestamos atención. Caminamos de la cocina al salón, del coche a la tienda, del portal a la parada del autobús. Pero, ¿realmente estamos presentes en ese acto? La mayoría de las veces no. Nuestra mente está en otro lugar, en la lista de la compra, en la conversación que tuvimos ayer, en la preocupación por el futuro. Caminamos en piloto automático con la vista a menudo clavada en el suelo, un par de metros por delante de nosotras. Y este hábito, aparentemente trivial, tiene dos consecuencias nefastas. La primera y más obvia es el riesgo de caídas. La segunda, mucho más sutil, pero igualmente importante, es que estamos desperdiciando una de las oportunidades más potentes para ejercitar nuestro cerebro. Ladra. Solía decir que caminar sin atención es como leer un libro pasando las páginas sin entender las palabras. Estás haciendo el movimiento, pero te estás perdiendo toda la esencia. La agitación que provoca este hábito es doble. Por un lado, está el miedo constante y real a las caídas. Una caída en la madurez no es una anécdota. Según el Instituto Nacional de Geriatría en México, las caídas son la principal causa de lesiones no intencionadas en adultos mayores y a menudo marcan el inicio de una pérdida de independencia. Una cadera rota puede significar una cirugía, una larga recuperación y, en muchos casos, la incapacidad de volver a vivir sola. Y muchas de esas caídas ocurren por pura distracción. Un bordillo que no vimos, un suelo irregular, un obstáculo inesperado. Cuando caminamos mirando al suelo, nuestro campo de visión se reduce drásticamente y perdemos la capacidad de anticipar. Por otro lado, está el desperdicio neurológico. El acto de caminar de forma consciente es un ejercicio increíblemente complejo para el cerebro. Requiere una coordinación constante entre el sistema visual, ver por dónde vas, el sistema vestibular, el equilibrio, nuestro oído interno y el sistema propio, la conciencia de la posición de tu cuerpo en el espacio. Cuando caminas prestando atención, estás integrando todos estos sistemas. Estás calculando distancias, ajustando tu paso, manteniendo el equilibrio, procesando una cantidad ingente de información sensorial. Es una sinfonía neuronal, pero cuando caminas en piloto automático, tu cerebro subcontrata la tarea a sus áreas más primitivas y no se beneficia en absoluto de este entrenamiento. Es la diferencia entre hacer un ejercicio de forma consciente, sintiendo cada músculo, y hacerlo de cualquier manera, mientras miras la televisión. El resultado no tiene nada que ver. Y aquí una pequeña microhistoria. ¿Sabías que la idea del paseo filosófico se remonta a la antigua Grecia? Filósofos como Aristóteles y su escuela peripatética enseñaban y debatían mientras caminaban. No es casualidad. Entendían intuitivamente que el ritmo del caminar estimula el flujo de sangre al cerebro y facilita un pensamiento más claro y creativo. Al caminar sin atención, nos perdemos esta conexión ancestral entre el movimiento y el pensamiento. La solución es transformar el acto de caminar de una obligación mecánica a una práctica de atención plena, una meditación en movimiento. La simplicidad, como dijo Leonardo da Vinci, es la máxima sofisticación y no hay nada más sofisticado y simple que caminar con conciencia. La próxima vez que salgas a la calle,
Haz este experimento. Durante los primeros 5 minutos, concéntrate en tu postura. Levanta la vista. Mira al horizonte, no a tus pies. Siente cómo se alarga tu columna. Relaja los hombros. Ahora lleva tu atención a tus pies. Siente el contacto de la planta del pie con el suelo a cada paso. Talón, planta, dedos. Siente el ritmo, la cadencia. Luego expande tu conciencia a tu entorno. Observa los colores, los detalles de las fachadas de los edificios, las formas de las nubes. Escucha los sonidos. No solo el ruido del tráfico, sino el canto de un pájaro, la risa de un niño, el susurro del viento en los árboles. Huele el aroma del café de una cafetería, la tierra mojada después de llover. Involucra todos tus sentidos. Estarás anclando tu mente en el presente y al mismo tiempo dándole a tu cerebro un festín de estímulos. Además de esta práctica, dedica un par de minutos cada día a ejercicios de equilibrio. Son fundamentales. Mientras esperas a que hierva el agua para el té, apóyate ligeramente en la encimera y prueba a mantenerte sobre un solo pie durante 30 segundos. Luego cambia de pierna. Al principio te costará, pero con la práctica, tu equilibrio mejorará drásticamente. Esto fortalecerá las conexiones neuronales responsables de la estabilidad y reducirá enormemente tu riesgo de caídas. Transforma cada paseo en una oportunidad para fortalecer tu cuerpo, para agudizar tus sentidos y para nutrir tu mente. Verás cómo un simple acto cotidiano se convierte en una fuente de alegría y vitalidad. Hemos hablado de mover el cuerpo, pero ¿qué hay de la fuerza que impulsa ese movimiento? Si crees que levantar peso es cosa de jóvenes en un gimnasio, estás cometiendo un error que debilita tu cuerpo y, sorprendentemente, también tu cerebro. Hábito peligroso. 10. Descuidar la fuerza muscular. Hay una palabra que a la mayoría de nosotras no nos suena de nada, pero que debería darnos pánico: sarcopenia. Suena a enfermedad rara, pero no lo es. Es simplemente el término médico para la pérdida de masa muscular, fuerza y funcionamiento relacionados con la edad. Y es un ladrón silencioso. A partir de los 30 años, si no hacemos nada para evitarlo, empezamos a perder entre un 3 y un 5% de nuestra masa muscular por década. Después de los 60, la pérdida se acelera. Pensamos que es normal sentirnos más débiles, que nos cueste más cargar las bolsas de la compra o levantarnos de una silla baja. Lo aceptamos, lo normalizamos y al hacerlo, le abrimos la puerta a una cascada de problemas que van mucho más allá de no poder abrir un bote de mermelada. Ladra. Hayes insistía en que la salud muscular y la salud cerebral están íntimamente conectadas y que descuidar nuestros músculos es como quitarle los cimientos a nuestra casa. Tarde o temprano, todo empieza a tambalearse. La agitación de este hábito es profunda. La sarcopenia no solo nos hace más débiles, sino que nos roba la independencia. Unos músculos débiles, especialmente en las piernas y el tronco, son un factor de riesgo directo para las caídas. Nuestro equilibrio depende de la capacidad de nuestros músculos para reaccionar rápidamente y estabilizarnos. Si esa capacidad disminuye, un simple traspié puede convertirse en una catástrofe. Pero la conexión con el cerebro es lo más fascinante y alarmante. Nuestros músculos son órganos endocrinos. ¿Qué significa esto? Que cuando los usamos, producen y liberan unas sustancias maravillosas llamadas mioquinas. Estas mioquinas viajan por el torrente sanguíneo y tienen efectos antiinflamatorios en todo el cuerpo. Y lo más importante, algunas de ellas, como el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, cruzan la barrera hematoencefálica y actúan como un verdadero fertilizante para neuronas. Promueven el crecimiento de nuevas células cerebrales, fortalecen las sinapsis existentes y protegen al cerebro del deterioro.
Cuando dejamos que nuestros músculos se atrofien, estamos cerrando el grifo de este fertilizante natural. Además, los músculos son los mayores consumidores de glucosa del cuerpo. Un sistema muscular sano es crucial para mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Si pierdes masa muscular, aumenta tu riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, lo que, como ya hemos visto, es veneno para el cerebro. Es un efecto dominó. Menos músculo lleva a más grasa, peor control del azúcar, más inflamación y un cerebro menos protegido y nutrido. Te sientes más cansada, tu metabolismo se ralentiza y entras en un círculo vicioso de inactividad que solo acelera la pérdida de más músculo. Es una espiral descendente que nos roba la vitalidad y la resiliencia. La solución no es apuntarse a un campeonato de halterofilia, sino abrazar el entrenamiento de fuerza de una manera adaptada, segura y constante. Y la mejor noticia es que puedes empezar en tu propia casa con cosas que ya tienes. El objetivo es crear resistencia, desafiar a tus músculos lo suficiente para que se vean obligados a fortalecerse. Empieza con ejercicios sencillos que puedes hacer mientras ves la televisión. Sentada en una silla, levanta una pierna y manténla recta durante 5 segundos. Baja lentamente. Repite 10 veces con cada pierna. ¿Quieres más desafío? Ponle una pequeña tobillera con peso. Coge 2 latas de sopa o 2 botellas de agua pequeñas y úsalas como mancuernas. Haz flexiones de bíceps. Levanta los brazos hacia los lados. Ejercicios simples, controlados. El movimiento más funcional y poderoso que puedes hacer es levantarte y sentarte de una silla sin usar las manos. Inténtalo. Haz una serie de 10 repeticiones. Este ejercicio fortalece los cuádriceps, los glúteos y el core. Los músculos clave para la independencia. Si tienes escaleras en casa y te sientes segura, úsalas. Subir y bajar escaleras es un entrenamiento cardiovascular y de fuerza excepcional. Lo importante no es la intensidad al principio, sino la constancia. Es mejor hacer 10 minutos de ejercicios de fuerza 3 veces por semana que hacer 1 hora una vez al mes. Busca videos en YouTube para ejercicios de fuerza para personas mayores sencilla. Hay recursos maravillosos y gratuitos. Al construir y mantener tu masa muscular, no solo estás invirtiendo en tu fuerza física y en tu independencia, estás fabricando la mejor medicina para tu cerebro. Estás construyendo una armadura contra la fragilidad, la inflamación y el deterioro cognitivo. Un cuerpo fuerte sostiene una mente fuerte. No lo olvides nunca. Hemos fortalecido el cuerpo, pero ¿qué pasa con el diálogo que mantenemos con nosotras mismas? Si tu mente es un carrusel de preocupaciones y pensamientos negativos, estás cultivando un jardín interior venenoso que marchita tu cerebro día a día. Hábito peligroso. 11. Rumear pensamientos negativos. Todas tenemos un narrador interno, esa vocecita en nuestra cabeza que comenta, juzga y opina sobre todo lo que hacemos y nos pasa. El problema es que para muchas de nosotras, ese narrador es un crítico implacable. Es la voz que nos recuerda el error que cometimos hace 10 años, la que nos dice que no somos lo suficientemente buenas, la que se anticipa siempre al peor escenario posible. A este proceso de darle vueltas y vueltas a los mismos pensamientos negativos se le llama rumiación. Es como una vaca masticando hierba, pero en lugar de hierba, masticamos nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestros resentimientos. Y es un hábito mental increíblemente tóxico. Lo hemos normalizado tanto que pensamos que somos así, que somos preocuponas por naturaleza. Pero Ladra, Avalon Hay, lo veía de otra manera. Ella decía que permitir que la mente rumie sin control es como dejar que el ácido gotee sobre los delicados circuitos de nuestro cerebro. Es un proceso corrosivo que nos daña desde dentro hacia afuera. La agitación que provoca este hábito es una tormenta bioquímica. Cada vez que te enganchas a un pensamiento negativo o a una preocupación, tu cuerpo lo interpreta como una amenaza real.
No distingue entre un león que te persigue y el recuerdo de una discusión con tu hija. Para él, el estrés es estrés y libera la misma cascada de hormonas, adrenalina y, sobre todo, cortisol. El cortisol es útil en pequeñas dosis. Nos ayuda a reaccionar en una emergencia. Pero cuando vivimos en un estado de estrés crónico provocado por nuestros propios pensamientos, los niveles de cortisol se mantienen elevados constantemente, y el cortisol en exceso es neurotóxico. Es veneno para el cerebro. Tiene una afinidad especial por una estructura clave para la memoria y el aprendizaje. El hipocampo, literalmente, el cortisol encoge y daña el hipocampo. Por eso, cuando estamos estresadas, nuestra memoria falla. Nos cuesta aprender cosas nuevas y nos sentimos mentalmente agotadas, pero no se detiene ahí. Rumear pensamientos negativos fortalece las vías neuronales asociadas a esos pensamientos. Cuanto más piensas en algo, más fácil es volver a pensar en ello. Creas una autopista neuronal para la negatividad. Por eso es tan difícil salir de esos bucles. Tu cerebro se ha vuelto eficiente en ser negativo. Esto te predispone a la ansiedad y a la depresión. Debilita tu sistema inmunitario, haciéndote más vulnerable a las enfermedades. Aumenta tu presión arterial y tu riesgo de problemas cardíacos. Te roba el sueño porque es imposible desconectar cuando la mente es un torbellino y en última instancia te roba la alegría de vivir. Te impide disfrutar del presente porque siempre estás atrapada en el pasado o preocupada por el futuro. Te conviertes en prisionera de tu propia mente. La solución, como siempre, no es mágica, pero es poderosa. Se trata de aprender a ser la jardinera de tu mente, a arrancar las malas hierbas de la negatividad y a plantar flores de gratitud y aceptación. No puedes evitar que los pensamientos negativos aparezcan. Eso es imposible, pero sí puedes decidir no servirles una taza de té y dejarlos que se queden todo el día. El primer paso es la conciencia. Cuando te pilles rumiando, simplemente date cuenta. Di para tus adentros: aquí está otra vez el pensamiento sobre X. Lo veo. No lo juzgues. No te enfades contigo misma. Solo obsérvalo como si fuera una nube que pasa por el cielo. Este simple acto de observación crea una distancia entre tú y el pensamiento. Tú no eres tu pensamiento. Una técnica muy efectiva que recomendaba la doctora Hayes es la técnica de la interrupción. Cuando te des cuenta del bucle, haz algo para romperlo físicamente. Levántate, ponte a fregar los platos, pon tu canción favorita y cántala a pleno pulmón. Llama a una amiga, cambia tu estado físico y mental, pero la herramienta más transformadora a largo plazo es la práctica de la gratitud. Suena a cliché, pero su base científica es sólida. La gratitud es el antídoto directo del cortisol. Al enfocarte en lo que sí tienes, en lo bueno que hay en tu vida, cambias la química de tu cerebro. Obligas a tu mente a buscar lo positivo, fortaleciendo esas vías neuronales. El ejercicio es muy simple. Cada noche, antes de dormir, piensa, o mejor aún, escribe en un cuaderno 3 cosas por las que te sientas agradecida ese día. No tienen que ser grandes cosas. Estoy agradecida por el sol que entraba por la ventana esta mañana. Estoy agradecida por la llamada de mi nieto. Estoy agradecida por esta taza de té caliente. Al principio, puede que te cueste, pero si perseveras, empezarás a entrenar a tu cerebro para que escanee el mundo en busca de lo bueno, en lugar de lo malo. Es un cambio de perspectiva radical que puede transformar tu vida. Aprende a ser más amable contigo misma. Habla contigo misma como le hablarías a tu mejor amiga. Cultiva la paz en tu jardín interior, porque una mente en calma es el hogar más saludable para un cerebro vibrante. Estamos atentas a nuestro diálogo interno, pero ¿qué pasa con los susurros y las señales que nos envía nuestro propio cuerpo? Si eres de las que ignora esos pequeños mareos o esos olvidos cada vez más frecuentes, estás jugando a la ruleta rusa con tu salud neurológica.
Hábito peligroso. 12. Normalizar los pequeños olvidos o mareos. ¡Ay! Es que ya tengo una edad. Esta es la frase que usamos como un paraguas para cubrir una multitud de pequeños síntomas que en el fondo nos preocupan. Un mareo repentino al levantarnos. Un olvido del nombre de un actor famoso que antes sabíamos perfectamente. Una sensación de desequilibrio al girar la cabeza. Los barremos debajo de la alfombra. Los minimizamos. No será nada. A todo el mundo le pasa este hábito de normalizar y autodiagnosticar estas pequeñas señales de alarma es, según la doctora Avalon Hae, uno de los más peligrosos, porque esos pequeños síntomas pueden ser la punta del iceberg de un problema mucho mayor. Son como el humo que sale por debajo de una puerta. Ignorarlo no va a apagar el fuego. Al contrario, le da tiempo para crecer y devorarlo todo. La agitación que provoca este hábito es la pérdida de una ventana de oportunidad crucial. En medicina, y especialmente en neurología, el tiempo es oro. Muchas de las condiciones más graves, como los ictus, la demencia, el Parkinson o los tumores cerebrales, no aparecen de la noche a la mañana. Dan avisos, envían mensajeros. Esos pequeños olvidos persistentes y progresivos que van más allá de no saber dónde has dejado las gafas, pueden ser un signo temprano de un deterioro cognitivo leve, que es a menudo un precursor del Alzheimer. Un diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos y terapias que pueden ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida durante años. Si lo ignoras, pierdes tiempo valiosísimo. Estos mareos o esa sensación de vértigo podrían ser un síntoma de un problema en el oído interno, pero también podrían ser una señal de una arritmia cardíaca, de hipotensión ortostática, una bajada de tensión al levantarse o, en el peor de los casos, de pequeños accidentes isquémicos transitorios, también conocidos como mini-ictus, que son una advertencia muy seria de que un ictus mayor puede estar en camino. Según la Sociedad Española de Neurología, hasta un 15% de los ictus van precedidos de un accidente isquémico transitorio. Identificarlo y tratarlo a tiempo puede prevenir una catástrofe que te deje con secuelas permanentes. Ignorar estas señales es como conducir un coche con la luz del aceite encendida, esperando que se apague sola. No lo hará. El motor acabará gripando. La frustración de sentir que tu cuerpo o tu mente no responden como antes, sumada a la ansiedad de no saber por qué, pero no atreverse a preguntar. Crea un estado de angustia y miedo constante que mina tu calidad de vida mucho antes de que la enfermedad, si la hay, se manifieste plenamente. La solución es una combinación de autoconciencia y acción valiente. Conviértete en la mejor observadora de ti misma. Y para ello, y una herramienta increíblemente útil, es un pequeño diario de síntomas. No tiene por qué ser nada complicado. Una simple libreta donde anotes la fecha y lo que ha pasado. Hoy al levantarme de la siesta, me he mareado mucho y he visto puntitos negros durante unos segundos. Esta semana ya es la tercera vez que no recuerdo una palabra muy común mientras hablaba. He notado que me tropiezo más a menudo. Anota cuando ocurre. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te sentiste? Este registro es oro puro para un médico. Le das información objetiva y concreta, no una vaga sensación de no me encuentro bien. Al escribirlo también te das cuenta de los patrones. Quizás los mareos siempre ocurren por la mañana o los olvidos cuando estás muy cansada. El segundo paso, y el más importante, es compartir esta información con tu médico, sin miedo, sin vergüenza, sin minimizarlo. Tú eres la experta en tu propio cuerpo. Tú sabes lo que es normal para ti y lo que no. No dejes que nadie te diga. Son cosas de la edad. Sin una investigación adecuada, un buen médico te escuchará, te hará las preguntas pertinentes y solicitará las pruebas necesarias para descartar problemas graves o para diagnosticar uno a tiempo. Puede que al final no sea nada importante. Puede que ese mareo se solucione simplemente bebiendo más agua
o levantándote más despacio. Pero la tranquilidad de saberlo no tiene precio. Y si resulta ser algo más, habrás tomado la decisión más inteligente de tu vida. Actuar a tiempo. No seas una espectadora pasiva de tu propia salud. Sé la protagonista. Escucha a tu cuerpo. Honra sus señales y busca ayuda cuando la necesites. Es el mayor acto de amor y respeto hacia ti misma. Y esto nos lleva directamente al último, y quizás más insidioso de los hábitos, uno que a menudo cometemos con la mejor de las intenciones, pensando que estamos tomando el control de nuestra salud cuando en realidad estamos creando un cóctel explosivo dentro de nuestro cuerpo. Hábito peligroso 13. Automedicarse sin consultar. En la era de la información, tenemos acceso a un océano de datos sobre salud. Con un par de clics, podemos encontrar un remedio para el insomnio, un suplemento para la memoria, una hierba para la ansiedad. Y en nuestra búsqueda de bienestar empezamos a coleccionar soluciones. Tomamos la pastilla que nos recetó el médico para la atención, pero también el suplemento de ginkgo biloba que nos recomendó la vecina para la memoria. Añadimos una infusión de hipérico para la tristeza que vimos en una revista y una pastilla de ajo para el colesterol que nos dijo nuestra hermana. Y por supuesto, si nos duele la cabeza, echamos mano del analgésico que tenemos en el botiquín. Creamos nuestro propio plan de tratamiento, convirtiendo nuestro cuerpo en un laboratorio de experimentación sin supervisión. Este hábito de la automedicación, de mezclar fármacos, suplementos y remedios herbales sin el conocimiento de un profesional, es una bomba de relojería. Ladra. Hayes me confesó que era una de sus mayores preocupaciones, porque las interacciones pueden ser impredecibles y devastadoras. La agitación que este hábito provoca es el caos bioquímico. Tu cuerpo, especialmente tu hígado y tus riñones, son los encargados de metabolizar y eliminar todo lo que ingieres. Cuando los sobrecargas con una mezcla aleatoria de sustancias, los pones a trabajar a un ritmo frenético y los expones a un estrés tóxico. Muchas interacciones pueden ser peligrosas. Por ejemplo, tomar ginkgo biloba, que tiene un efecto anticoagulante, junto con un medicamento anticoagulante recetado o incluso con un simple antiinflamatorio como el ibuprofeno, puede aumentar peligrosamente el riesgo de hemorragias. La hierba de San Juan o hipérico, comúnmente usada para la depresión leve, puede interferir con la eficacia de docenas de medicamentos, incluyendo anticonceptivos, fármacos para el corazón y anticoagulantes. Incluso algo tan aparentemente inofensivo como el zumo de pomelo puede bloquear una enzima en el intestino, o haciendo que algunos medicamentos para el colesterol o la presión arterial se absorban en cantidades mucho mayores de las seguras, llevando a una sobredosis accidental. A nivel cerebral, las consecuencias pueden ser graves. Muchos medicamentos de venta libre para las alergias o para dormir contienen anticolinérgicos, unas sustancias que se han relacionado con un mayor riesgo de demencia a largo plazo. Mezclar varios medicamentos que afectan al sistema nervioso central, como ansiolíticos, antidepresivos y analgésicos potentes, puede provocar una sedación excesiva, confusión, mareos y un mayor riesgo de caídas. Estás creando una niebla farmacológica en tu cerebro y luego te preguntas por qué te sientes aturdida o por qué tu memoria no funciona bien. El problema es que a menudo no asociamos los síntomas con el cóctel que estamos tomando. Pensamos que es la edad o el estrés, cuando en realidad es una guerra química que está teniendo lugar dentro de nuestro propio cuerpo, orquestada por nosotras mismas. La solución es simple, radical y no negociable. La honestidad total con tu médico. Tu médico no puede protegerte de lo que no sabe. La próxima vez que vayas a una consulta, haz este ejercicio. Coge una bolsa y mete dentro todos los botes de pastillas, suplementos, hierbas, vitaminas, jarabes. Todo lo que tomes, ya sea recetado o no, ponlo todo encima de su mesa. Es la forma más clara y directa de decirle:
Esto es lo que estoy haciendo. Ayúdame a poner orden. Un buen médico no te regañará. Al contrario, agradecerá tu sinceridad y podrá revisar la lista para identificar posibles interacciones peligrosas, ajustar dosis o eliminar cosas innecesarias. Crea una lista actualizada y detallada de todo lo que tomas y llévala siempre contigo en la cartera. Incluye el nombre del producto, la dosis y la frecuencia con la que lo tomas. Esta lista puede salvarte la vida en una emergencia y la regla de oro antes de empezar a tomar cualquier cosa nueva, por muy natural que parezca, consulta. Pregúntale a tu médico o a tu farmacéutico de confianza. Ellos son los expertos en farmacología y podrán aconsejarte de forma segura. En nuestro canal Ama tu casa, ama tu vida, promovemos la sabiduría y el amor propio. Y no hay mayor acto de sabiduría que reconocer los límites de nuestro propio conocimiento y confiar en los profesionales. No juegues a ser tu propio médico. Tu salud es demasiado preciosa como para dejarla en manos del azar o de la recomendación de una vecina bien intencionada. Sé una paciente informada, sí, pero también una paciente responsable. Adoptar estos cambios, abandonar estos 13 hábitos, no es una carrera de velocidad. Es un maratón de amor propio. Es un viaje consciente que emprendemos cada día. La decisión de llamar a una amiga, de priorizar el sueño, de aprender algo nuevo, de desayunar bien, de leer una etiqueta, de beber un vaso de agua, de levantarte de la silla, de revisar tu vista, de caminar con atención, de hacer una sentadilla, de cambiar un pensamiento negativo, de escuchar a tu cuerpo y de ser honesta con tu médico. Cada una de estas pequeñas elecciones es un ladrillo con el que construyes una fortaleza de bienestar. Es el cimiento de una madurez vivida, no con resignación, sino con plenitud, con una mente clara y un espíritu vibrante. Tu vida es tu obra de arte y tu cuerpo y tu mente son el lienzo. Cada día tienes la oportunidad de añadir una pincelada de color, de cuidado y de luz. Si te ha gustado y te ha sido útil lo que has escuchado, déjanos un me gusta y en comentarios escribe hoy elijo los hábitos que nutren mi cerebro. Te la repito, hoy elijo los hábitos que nutren mi cerebro para que lo manifiestes en tu realidad.